Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Estamos hoy en Viernes Santo. Leeremos, para algunos de nosotros falta muy poquito para leer la Pasión según San Juan en la celebración, para otros les faltarán más horas, pero bueno, ese es el texto dominante en el día de hoy. Y si bien yo había dicho que nos veíamos la semana que viene, pero la verdad es que me gustaría dar algunas pinceladas sobre este magnífico texto del Evangelio de Juan, ¿no? Es decir, los capítulos 18 y 19 del Evangelio que constituyen lo que llamamos la Pasión según San Juan. Y es un texto realmente muy distinto a los que nos encontramos en los Evangelios sinópticos. Ya algo de esto adelanté en el Sillón Bíblico de la semana pasada, ¿no? Es decir, el texto de San Juan se enfoca sobre un aspecto que en los otros está apenas aludido, que es la cuestión de la gloria de Jesús. Miren, vamos a leer un pequeño poema con el que se abre precisamente la Pasión según San Juan de Bach. Y ese pequeño poema capta de una manera magnífica lo que es el conjunto del texto de esta Pasión, ¿no? Dice: Señor, Señor nuestro, tu gloria reina en todos los pueblos. Muéstranos por tu pasión que tú, Hijo de Dios verdadero, en todo momento, hasta en las mayores humillaciones, has sido glorificado. Fíjense que este pequeño poema no podría ser puesto en las otras pasiones, solamente le corresponde a San Juan. ¿Por qué? Precisamente porque en el Evangelio de San Juan es donde mejor se muestra la simultaneidad de la humillación de Jesús con la manifestación no sólo de su gloria futura, sino de su gloria preexistente. Claro, quizás a nosotros nos dificulte un poquitito entender la diferencia entre esta pasión y las otras, porque nuestra fe está ya moldeada en las cuatro. Ya está moldeada en los relatos de los evangelios, en la celebración de la Semana Santa, en donde precisamente confrontamos una pasión sinóptica con la del Evangelio de Juan. Entonces quizás no nos parece tan original esto, pero en realidad yo les diría que todo el Evangelio de Juan gira en torno a esto. De hecho, si vamos a los evangelios sinópticos, nos encontramos con que, en cierta medida, con ciertos límites, podríamos separar todo lo que es la vida pública del Señor, todo ese año que constituye la vida pública en los tres evangelios sinópticos, y lo que es la pasión. Y entonces diríamos, bueno, tenemos la enseñanza de Jesús, lo que yo puedo aprender a través de su vida y a través de lo que Él me va enseñando sobre, por ejemplo, cuestiones religiosas, sobre, por ejemplo, cómo conducirme en la oración. Y luego tengo la pasión, es decir, la gran gesta de Jesús. Pero si vamos al Evangelio de Juan, eso no existe. En realidad, en el Evangelio de Juan, todo el tiempo, el tema central es la glorificación de Jesús en su pasión. Todo el tiempo. Incluso algún autor habla de que en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan está lleno de anticipaciones de esa pasión, de hilos que van llegando a ella. Por ejemplo, no quiere hacer el signo de las bodas de Caná, luego lo hará, pero no quiere hacer el signo de las bodas de Caná porque aún no ha llegado su hora. Y uno dice, ¿cuál es la hora? La hora de Jesús es la pasión. ¿Ven? Todo el Evangelio confluye en esta pasión. Entonces, claro, es verdad que son dos capítulos, igual que ocurre en los otros Evangelios, pero son dos capítulos que están ya presentes en perspectiva en todos los demás. Esto es una gran diferencia con las pasiones sinópticas. De todos modos, por supuesto, lo que leemos en el Viernes Santo no es todo el Evangelio, sino estos dos capítulos. Entonces me gustaría contar un poquitito la estructura literaria que tienen, muy sólida. De hecho, es una estructura literaria muy bien trabada, muy bien pensada.
Ya saben que en la antigüedad, al no tener un recurso literario tan habitual para nosotros como es poder dividir en capítulos, poder dividir en secciones, poder poner subtítulos, etcétera, cosa que hacemos nosotros hoy, en la antigüedad tenían que recurrir a medios literarios que dejaran más o menos en claro dónde estaban las unidades, los cortes de unidad. Porque claro, no tenían eso que tenemos en nuestras Biblias. Bien, entonces la unidad dentro de la pasión lo marca una palabrita, que es la palabrita huerto. La pasión de Juan empieza y termina en un huerto, no en el mismo huerto, pero en un huerto. Se nos va a decir que Jesús se retira a un huerto a orar y se nos va a decir que una vez muerto es depositado en un sepulcro en un huerto. Y en los dos casos se usa la misma palabra. Esta doble mención de la palabra huerto le hace de límite al conjunto de la pasión, lo que para nosotros hoy es la división en los capítulos 18 y 19. Ya saben que los capítulos son una marcación posterior, no son cosa que haya dejado el autor. Y en algunos casos es una lástima, porque por ejemplo aquí la sección central de toda la pasión, que es el juicio ante Pilato, está repartido entre el capítulo 18 y 19. Eso no es un buen corte, porque en realidad toda esa parte central forma una unidad. Bien, entonces entre la mención del huerto y la mención del huerto se desarrolla la pasión, en nuestros actuales capítulos 18 y 19. Pero no se desarrolla unitariamente, podríamos decir. Hay 5 momentos en esa pasión. ¿Cómo sé de esos 5 momentos? Bueno, lo sé porque hay 5 desplazamientos de lugar y 5 marcas temporales. Es decir, cada momento de la pasión está unido a un sitio determinado y a una marca temporal. Es decir, a un momento del día. Toda la pasión se desarrolla en el término de un día muy señalado para el pensamiento del Evangelio de Juan, que es el día de la preparación para la Pascua. Y uno diría, ya que le daba tanta importancia, no lo hubiera podido poner mejor en el día de la Pascua. Bueno, en realidad no, porque precisamente a San Juan le interesaba mostrar que ese que muere en la cruz, muere por su propia soberanía, muere por su propio designio, pero ese que muere en la cruz es el Cordero Pascual. Y el Cordero Pascual, en la fiesta de Israel, se mataba el día de la preparación. Entonces, por eso tan cuidadosamente va a situar toda la pasión en el término de la preparación para la Pascua. Pero no en cualquier momento, sino que Él nos va marcando en qué momentos ocurren las cosas. Entonces, comienza al anochecer. Ya saben que los días para Israel empezaban en la víspera. Entonces, comienza al anochecer retirándose al huerto. Luego ya cuando canta el gallo, cambiamos también de escenario. Pasamos del huerto al palacio del sumo sacerdote. Una vez que va llegando ya el mediodía, cambiamos de escenario, estamos en el ámbito de Pilato. Bueno, el ámbito de Pilato es muy complejo, pero estamos en el ámbito de Pilato. Hasta que llega el momento señalado, el momento de la sentencia. ¿Cuándo es ese momento? Una marca temporal nos lo indica, es el mediodía. Precisamente es el momento en el que en el templo se están empezando a matar los corderos. Ese es el sincronismo que él quiere establecer. Luego sigue avanzando el espacio, nos vamos hacia el Gólgota, vamos hacia el Calvario, allí se produce la crucifixión de Jesús y ya cuando va llegando el anochecer, la tarde, cuando va a terminar el día de la preparación, un nuevo cambio de espacio. Vamos nuevamente a un huerto, no es el mismo huerto, pero es también un huerto, y allí es sepultado Jesús. ¿Ven? Entonces, 5 espacios
unidos a 5 marcas temporales. La más señalada de todas, desde luego, es la del mediodía, porque es la que más le interesa destacar a Juan, mostrarnos ese sincronismo entre el Cordero Pascual y el Cordero que es Jesús. En realidad esto nos lo anunció cuando empezó el Evangelio, prácticamente. Hay una mención del Cordero, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo al inicio del Evangelio, ya en el capítulo 1. Y una alusión al Cordero Pascual en este capítulo 19. ¿Ven? Entonces, haciendo todo un sándwich con la noción del Cordero, engloba el conjunto del Evangelio. Ven lo que les decía antes de las anticipaciones. Engloba el conjunto del Evangelio en esta que es su momento, en este que es su momento central, la pasión. Bueno, muy bien, entonces tenemos 5 momentos, 5 marcas temporales muy señaladas, pero de esos 5 momentos, el más importante, el más relevante, suele ocurrir en estas estructuras que se plantean concéntricas, digamos, ¿no? Aquí lo del huerto y el huerto le hace una estructura concéntrica. En estas estructuras concéntricas siempre hay que buscar cuál es el momento del medio, y aquí el momento del medio es el juicio de Pilato. En realidad es la parte, toda la pasión del Evangelio de Juan está muy bien trabajada, muy bien escrita, cada frasecita está muy pensada, pero dentro de esos 5 momentos la más desarrollada y la mejor trabajada es esta sección del juicio de Pilatos. El juicio de Pilatos se desarrolla en un doble espacio. Adentro, donde está Jesús y está Pilato, y afuera, donde están la multitud, los judíos, y Pilatos. Pilatos va andando de uno a otro, hasta que llega el momento en que el propio Jesús es arrastrado afuera. Ya saben que los relatos de los evangelios en general no son fotografías de lo que le ocurrió a Jesús. A grandes rasgos sí, por supuesto, todo lo que cuentan los evangelios le ocurrió a Jesús, pero no son fotografías, sino que son penetraciones en la figura de Jesús a partir de relaciones con la Escritura, como vimos la semana pasada, y a partir de el modo o el interés teológico propio de cada evangelio. Ven, por ejemplo, aquí tenemos un caso muy claro. En los sinópticos, y es lo que posiblemente ocurrió históricamente, en los sinópticos la flagelación de Jesús ocurre al final de todo, digamos, antes de ir al Gólgota. Aquí la flagelación ocurre antes de la manifestación de Jesús como el hombre. Este es el hombre. Antes de esa manifestación, es decir, el momento en que Jesús rompe esa dicotomía del espacio, el espacio de afuera y el espacio de adentro. Sale Jesús y este es el hombre. Pero para eso tiene que ya estar flagelado. No tiene ningún problema el Evangelio de Juan en anticipar un poquitito ese momento. Bueno, ahí tiene un claro ejemplo de cómo los acontecimientos que son reales, sin embargo, están trabajados de manera, ¿cómo le podemos llamar a eso? De manera teatral. ¿Ven? La Pasión según San Juan es una muestra de lo que es el trabajo teatral sobre el tema que está mostrando, que es esa pasión de Jesús. Bien, ¿cuál es el centro de esa pasión? El centro de la pasión de Jesús es la soberanía de Jesús en todo momento. Incluso, por ejemplo, si van a la primera escena del huerto, claro, nosotros estamos acostumbrados a que la escena del huerto es Jesús que va a orar al huerto y lo vemos inclinarse en tierra, inclinarse ante el Padre, pedir que ese cáliz pase, pero que si no puede pasar, que no se haga su voluntad. Eso es los sinópticos. Pero si nos fijamos aquí no vemos la oración de Jesús. ¿Por qué no la vemos? Precisamente porque el centro del Evangelio, de la Pasión de Juan, es mostrarnos la autodeterminación de Jesús hacia esa pasión. Entonces no hay ningún ruego de que pase este cáliz. Y además Jesús, digamos, no se agacha hacia tierra.
Al contrario, quienes se agachan hacia tierra son quienes lo vienen a aprender. Eso sí, cuando es pronunciado el nombre de Dios, yo soy, entonces todos caen a tierra. ¿Ven? Fíjense qué teatral el montaje, podríamos decir, ¿no? ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy, y caen a tierra. ¿Ven? Ellos sí, él no. Bueno, de hecho, él se entrega, él dispone que sus discípulos no sean tocados. ¿Ven? Es un modo de contarlo totalmente distinto. ¿Para manifestar qué? Para manifestar esa gloria de Jesús que está presente en todo momento. Claro, podríamos decir que esto tiene un pequeño problema, y que es que nos acerca, esto ya lo mencioné la semana pasada, nos acerca o hace posible que lo entendamos de una manera doceta. ¿Qué quiere decir esto? Que lo entendamos como si esos sufrimientos hubieran sido exteriores y Jesús comanda todo, Jesús maneja todo, Jesús está glorificado, ya desde el primer momento. Entonces, ¿cuál es la verdad de ese sufrimiento? Bueno, es un peligro, es un verdadero peligro, y en cierto sentido, como muy bien lo señala Raymond Brown, este exégeta que tan profundamente nos enseñó el Evangelio de Juan, como bien lo señala, toda nuestra piedad sobre la pasión de Jesús está moldeada en Juan. Y nosotros también tenemos ese peligro del docetismo, de no terminar de tomarnos en serio el sufrimiento de Jesús, ¿no? Porque total, sabemos al final de la historia, va a resucitar. Bueno, eso es algo que el Evangelio de Juan lo conjura continuamente. Él está tratando de que no nos quede esa impresión de que todo el sufrimiento de Jesús es falso, puesto que de todos modos él maneja todo. No. Juan lo que quiere decir, y eso es lo más difícil de expresar del Evangelio, lo que quiere decir es que la gloria de Jesús consiste en ese sufrimiento. Por eso les empezaba con el poema de Bach, el poema de la Pasión según San Juan de Bach, que tan bien ha captado esto, ¿no? Señor, Señor nuestro, tu gloria reina en todos los pueblos, muéstranos por tu pasión que tú, Hijo de Dios verdadero, en todo momento, hasta en las mayores humillaciones, has sido glorificado. Eso es lo que quiere decir el Evangelio de Juan. No quiere decir que la pasión es una especie de apariencia que le ocurre a su cuerpo y que él en realidad ya está glorificado. Eso sería una mirada disociada de lo que es verdaderamente la pasión según San Juan. La mirada es esta, la que nos aplica Bach en el pórtico de su gran obra, ¿no? Hasta en las mayores humillaciones ha sido glorificado. Y eso quiere decir Juan. Quiere decir que cuando Jesús, cuando el Dios preexistente toma su voluntad de hacerse hombre, incluye en esa voluntad asumir la totalidad del dolor de los hombres. Por eso es tan central en el juicio de Pilatos el momento en que se funden los dos espacios. El espacio humano del griterío, de la incomprensión, del rechazo de Dios, y el espacio de la verdad, que era ese interior del palacio de Pilatos, en donde dialogan los dos acerca de la verdad. Cuando se funden, ¿cuándo es que se funden? En el ecce homo. He aquí el hombre. ¿Ven? Eso es el significado de la pasión según San Juan. El significado es: no vamos a encontrar la gloria de Dios fuera de este mundo, ni tampoco vamos a encontrar al hombre que es Jesús, a ese hombre que es el Dios preexistente, independiente de su gloria. No. En ese mismo sufrimiento está ya manifestada su gloria. Y eso es un gran consuelo en realidad para nosotros, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, sí, yo me aguanto este sufrimiento de la vida porque espero el cielo.
cierto cristianismo un poquitito evasivo, ¿no? Me aguanto esto porque espero el cielo, porque va a venir después. Y el mensaje del Evangelio de San Juan es, hasta tal punto, el Dios hecho hombre modificó el curso de la historia del hombre, que esto, que cuando lo experimentas solo, lo percibes como un dolor, como un sufrimiento, a veces incluso insoportable en algunos casos, eso ha comenzado ya de una manera mística, de una manera que nosotros no podemos verbalizar con facilidad, pero lo podemos ver en la pasión. Por eso es tan importante escuchar una y otra vez el relato de esta pasión, porque esa gloria ya ha comenzado, está en cada uno de los sufrimientos del Señor y también en los nuestros. He aquí el hombre. Eso impide, en muchos casos, racionalizar el destino de los otros personajes de la pasión, porque claro, está todo al servicio de esa frase con la que podríamos decir que culmina la crucifixión, que es: mirarán al que traspasaron. El traspasado, Jesús, ese Dios que ha sido hecho hombre y que es más Dios en ese momento, que es más manifiestamente Dios en ese momento, impide, podríamos decir así, racionalizar qué más le pasa a los otros. Por ejemplo, el personaje de Judas, que nosotros estamos acostumbrados a verlo en los otros evangelios a partir de ciertas motivaciones. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿qué lo mueve a Judas? La codicia. Quiere el dinero ese que le prometen por entregar a Jesús. ¿O qué lo mueve? Bueno, lo mueve la desilusión de ver que Jesús no instaura visiblemente ese reino. Bueno, se puede explorar psicológicamente al personaje, pero si se fijan en el Evangelio de Juan no se explora en ningún momento el personaje de Judas. Al contrario, vamos a leer las pocas frases que le dedica a Judas el Evangelio. Esto es como una muestra de cómo está pensada esa pasión gloriosa de Jesús. Vamos a ver, Juan 6:71. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar. Primera mención de Judas y ya lo que se dice es que él lo iba a entregar. Juan 12:4. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar. O sea, segunda mención de Judas nuevamente. Juan 13:2. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, y fíjense que aquí no hay una traición en el sentido de un acto por el cual lo vemos a Judas transar las monedas, como tenemos en los otros evangelios. Es directamente el diablo el que pone en Judas. ¿Cuál es el mecanismo humano por el que se ocurre? Si no tuviéramos los evangelios sinópticos no nos enteraríamos. ¿Ven? Era lo que les decía antes. En la pasión de Juan, del Evangelio de Juan, es tal el polo de atracción de Jesús que manifiesta su gloria en esas humillaciones que se desdibujan los otros personajes. Un poquito desaparecen, ¿ven? Por ejemplo, el personaje de Pilato está muy bien trabajado, pero está trabajado al servicio de mostrarnos esta doblez del alma humana. No al servicio de mostrarnos las motivaciones de Pilato, sino al servicio de mostrarnos la doblez del alma humana. Así como el personaje de Judas nos muestra este lado oscuro, no solo de Judas, sino de todo ser humano, en donde está trabajando el mal para hacer de él una herramienta de dominio en el mundo. Claro, en realidad Jesús puede mucho más que ese dominio, ¿no? Y por eso tampoco nos enteramos del destino de Judas. La última mención que se hace de él es en 18:5, y ahí termina todo lo que se puede decir sobre Judas. Le contestaron a Jesús el Nazareno. Él les dice, yo soy. Judas, el que lo entregaba, también estaba con ellos.
Fíjense cómo desaparece el personaje. Y lo mismo un poco le pasa a Pilatos, ¿no? Pilatos se cree tan imbuido de poder y de autoridad, y incluso él aparentemente él va a poder por sobre la multitud, y no solo se nos muestra como un personaje, digamos, que no llega a poder manejar su autoridad, sino que además queda disminuido frente al propio Jesús, ¿no? Que le va a decir claramente, si no te hubieran dado esa autoridad, tú no podrías nada conmigo. Y lo vemos miedoso, temeroso frente al propio Jesús, ¿no? ¿Ven? Se van desdibujando todos los otros personajes en la medida en que solo Jesús y su gloria manifiesta en cada uno de esos sufrimientos, pasan a ser el centro de atracción. Mirarán al que traspasaron. Podríamos decir que esa frase es el mensaje de la pasión según San Juan. Bueno, hay muchísimos más elementos en esta pasión. El próximo curso que empezaré después del de Hechos de los Apóstoles es precisamente el Evangelio de Juan, y allí sí veremos cada uno de los elementos que están presentes en esta pasión con todo detalle. Pero por lo menos no quería dejar pasar esta oportunidad de este Viernes Santo para que tengamos cierta idea de cómo está organizado este magnífico relato. Muchas gracias, que tengan una buena celebración de la resurrección del Señor el sábado a la noche, y ya la semana que viene pueden ver alguno, como para abrir el fin de semana, pueden ver alguno de los especiales en los que trabajé el tema de la resurrección. Muchas gracias, nos vemos.